¿Te sientes feliz? Todo parece ir muy bien. Pero la vida cambia constantemente. Las malas noticias tocan la puerta todos los días. Hay caos. Experimentamos angustia, temor, dolor, incertidumbre. ¿Cómo salir de esto? Bajo presión, una batalla mental. Bajo presión, una batalla mental, es la serie que estamos terminando hoy. Un tema tan importante en un tiempo donde hay tantos problemas mentales, tantos problemas de salud mental. No somos un centro terapéutico, pero hemos hablado cómo este tema, además de ser abordado por la neurociencia, la psiquiatría, la psicología, tiene que ser abordado también desde la teología, desde la perspectiva de Dios. ¿Qué tiene Dios que decirnos en cuanto a los temas de salud mental? ¿Cómo desde la palabra de Dios podemos enfrentar también estos temas? No estamos descartando lo otro para nada, en lo absoluto. Creo que tenemos que tener en cuenta todos los avances en esa área, pero no tener en cuenta lo que Dios nos está diciendo, creo que es un error muy grave. Y es más, cuando uno comienza a ver todo lo que se está diciendo acerca de este tema, uno puede encontrar que muchos grandes descubrimientos de ahora, uno encuentra, oiga, la palabra de Dios hablaba de esto hace siglos atrás. Qué importante tener salud mental en un tiempo donde estamos tan bombardeados y tan perturbados por tantas cosas como veíamos en el video. Y hemos hablado de esto, por eso a lo largo de estas semanas, en el primer episodio, recuerden que hablamos acerca de cambiar las mentiras por la verdad. Aquellas mentiras que combate las mentiras con la verdad. Cómo hay mentiras que se han metido en nuestra mente a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, fruto de nuestras experiencias, la niñez, la infancia, los traumas, etcétera, que uno va acumulando y dejando ahí en la vida, y por eso hoy muchas veces reacciona de una manera acorde a esa historia. Algunos lo llaman a eso esa voz interior, claro, que es la base, es la experiencia que he vivido. Luego hablamos de una nueva forma de pensar. Necesitamos resetear la mente para poder pensar de manera distinta en los diferentes aspectos de la vida. No podemos quedarnos ahí. Hace 8 días Jairo Ricardo nos hablaba de controlar la ansiedad y hoy queremos hablar de experimentar paz. Qué importante ese tema cuando la OMS, la Organización Mundial de la Salud, está diciendo que en el 2030 el principal azote para la humanidad va a ser salud mental. Como les he contado, tengo a mi mamá en un hogar geriátrico. Ella necesita supervisión permanente, continua, muy cerca a mi casa. Puedo pasar a verla diariamente y puedo ver a los abuelitos allí con problemas de demencia, con problemas de Alzheimer, etcétera. Mi madre también sufre de eso. Y a raíz de eso comencé a leer mucho acerca del tema también. Oiga, ¿será que eso es hereditario, cierto? Yo voy a acabar igual que esos viejitos. Y los últimos estudios dicen que más que hereditario, miren, el factor más determinante es el estilo de vida que usted lleva. Usted puede tener abuelo con Alzheimer, tatarabuelo con Alzheimer, bisabuelo con Alzheimer, y lo que están diciendo ahora, lo más importante, más que factores genéticos, es el estilo de vida que usted lleva. Si usted lleva un estilo de vida nervioso, de esos paranoicos que a todo le tienen miedo, desconfían de todo el mundo, le tienen miedo a todo, pelean con todo, son conflictivos con todo. Mire, esa gente que pelea con todo el mundo, conflictiva, desconfiada, temerosa, es la gente que por lo general a la vejez tiene mala salud mental. Hablaba con las enfermeras del hogar donde estaba mi mamá y le digo, acá hay algunas que son patronas, y me dicen, todas, don Joaquín, todas, de esas viejas gruñonas, con respeto de viejas gruñonas, ¿cierto? Pero de esas que como dicen los cotellos, las manda a callar, ¿cierto? Miren, por eso no hay mejor terapia en la vida que disfrutar cada instante de ella. Por eso los expertos al hablar del tema dicen, cuando hablan de felicidad, ¿qué es la felicidad? La felicidad no depende de las situaciones externas. Depende de mi manera de ver esas situaciones externas. Y cuando uno piensa en Jesús, si uno dice, Jesús, su vida fue muy desgraciada, no se movió más de 300 kilómetros a la redonda, no viajó como usted que dice, para mí la vida es viajar por el mundo entero, Europa, África, ¿cierto? Jesús no viajó mucho.
y murió crucificado, la peor muerte. Pero fue el hombre más feliz de esta tierra, porque él podía ver la gloria detrás de la cruz. Pablo, un hombre que sufrió tanto, azotado, todo cárcel, terrible. Humanamente hablando, la vida de Pablo era desgraciada. Pero Pablo, un hombre muy feliz. ¿Por qué? Porque la felicidad no depende de las cosas externas. Miren lo que está diciendo la neurociencia ahora. No depende de lo externo, depende cómo uno ve la situación externa. Y Pablo diría, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Ya Pablo estaba, o sea, si queremos hablar de neurociencia, Pablo era el neurocientífico más antiguo de la historia. Pablo estaba enseñándonos a cómo vivir de una manera diferente. Por eso, si se perdió algún episodio, recuerde, cambie las mentiras por la verdad. Una nueva forma de pensar, controlando la ansiedad. Y hoy queremos hablar acerca de experimentar la paz. Porque si queremos hablar de vivir sanos mentalmente, pues uno está hablando de vivir bien. Quiero que vean una definición que la Organización Mundial de la Salud da acerca de salud mental. Dice que es el estado de bienestar en el que el individuo se da cuenta de sus propias capacidades, puede hacer frente a las tensiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Esa es una definición que da la OMS acerca de salud mental. Y uno la ve interesante, bonita, chévere, ojalá todo el mundo viviera así, ¿cierto? Pero no es así. Me encanta cómo Jesús definiría salud mental. ¿Sabe cómo Jesús definiría salud mental? Lo definiría muy breve, diría así: paz. Paz. En medio de este mundo perturbador y perturbado, paz. Jesús le dijo a un grupo de personas que estaban viviendo necesidades, sometidos a un imperio, el imperio romano. Si tiene quejas contra el gobierno o los gobiernos de América Latina y del mundo, mire, yo creo que la gente de esa época también. Y Jesús a esa gente le dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. ¿Se imaginan eso? No se las doy como el mundo lo da. ¿A qué se refiere eso? Que mucha gente define paz cuando uno está exento de problemas. No tengo problema. Imagínense, usted tiene dinero, no tiene cuentas por pagar, tiene una mujer que es divina, no le causa problemas, no lo cantaletea. Una suegra que es un pan de Dios, ¿sí? Una suegra que lo ama y lo consiente. ¿Qué tal todo eso? O una mujer que diga: tengo un marido que hace todo lo que yo quiero y me complace en todo. Además es divino, sí, es fortachón, habla, casi que habla cantando, mi amor, ¿sí? Eso es paz, tener todas estas cosas, tener todo lo que el mundo anhela. Eso es tener paz. Miren, paz, la paz que habla Jesús es aquella paz que podemos experimentar aún en medio de las circunstancias difíciles de la vida. Esa es la paz de la que habla Jesús. Por eso Jesús a sus discípulos les dice, cuando les está ya despidiéndose de ellos, miren lo que le dice. Vean esas palabras de despedida. ¿Quién le diría eso a su hijo? Uno se despide del hijo y le dice: hijo, que te vaya bien, que la gracia de Dios sea sobre ti, ¿cierto? Jesús le dice: estas cosas les he dicho para que en mí encuentren paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Ese es uno de mis textos favoritos, me encanta y me ha acompañado en la vida. Y cada vez que tengo dificultades pienso y el Espíritu Santo trae eso a la mente y el corazón. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En este mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. La paz que Jesús da es una paz, otra vez, que no depende de las circunstancias externas. Por eso Pablo podía estar viviendo momentos difíciles y tenía paz. Por eso Esteban es otro ejemplo que me encanta. Recuerdan Esteban, el primer mártir de la fe cristiana. Esteban está haciendo las cosas bien. ¿Se imaginan eso? Hacer las cosas bien y tener problemas. Cuando hacemos las cosas bien y tenemos problemas, ¿no nos quejamos? Si estoy haciendo las cosas bien, Señor, ¿por qué me pasa esto? Él estaba haciendo las cosas bien y muy bien. Y vienen y le echan piedra. Y pienso, yo la primera vez que leí ese texto, cuando te están echando piedra y él levanta los ojos al cielo, dice el texto bíblico, mira al cielo y ve a Dios y ve a Jesús sentado a su derecha. Yo en ese momento, la primera vez que leí, de verdad, les confieso, yo dije, ahí el tipo va a decir: Señor, defiéndeme y que descienda fuego del cielo y consuma a estos desgraciados. Pero no, él es una madre completa, dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Se dan cuenta?
Cuando estamos hablando de estas cosas de paz, no estamos hablando de estar exento de sufrimiento. Aún la muerte puedo verla de otra manera. ¿Por qué? Porque ha habido un reseteo mental. Comienzo a ver las cosas y a pensar de otra manera. Pienso de otra manera. Por eso hoy queremos hablar de experimentar paz, vivir en paz, en medio de todo lo que estamos viviendo ahora. Algunos dirán en Colombia la inseguridad, el robo, no puede uno sacar el celular. Lo que me encanta de viajar en otros países es que usted puede andar con el celular en la mano, ¿cierto? Y usted en Colombia saca el celular en la mano, ya lo perdió, ¿sí? Hay gente que anda con dos, uno bien chichipato y el otro bueno en el bolsillo. Si le roban, entrega el otro. Ya los ladrones saben, lo esculcan a uno. Pero miren, pensar en la inseguridad, además los problemas económicos, los problemas políticos, los problemas de todo tipo, eso enferma. Y tenemos que tener cuidado y por eso hay que cuidar la mente. ¿Cómo puedo experimentar esa paz? ¿Cómo puedo experimentar esa paz que no depende de las circunstancias externas? Es la pregunta que quiero que nos hagamos. ¿Cómo puedo experimentar esa paz? Y quiero que aquí vayamos a lo que nos dice el apóstol Pablo, ese hombre del que hemos estado hablando. En Romanos capítulo 8 dice lo siguiente. Ojo aquí, vean lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Los neurocientíficos hablan mucho de eso. Yo digo, mire, Pablo ya hablaba. Mire lo que dice. Dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, ¿qué dice? Piensan en cosas pecaminosas. Y vean el contraste, pero, cuando vean un pero en cualquier texto de la palabra de Dios con mucha mayor razón, pero hay un contraste, los que son controlados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Miren el contraste, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, los que están controlados por el Espíritu Santo. Ambos piensan, pero unos piensan en cosas pecaminosas y otros piensan en cosas que agradan al Espíritu. Miren, aquí hay mucho para exprimir de este texto. Esto de naturaleza pecaminosa, ¿qué es? A nadie se le enseñó a pecar. Nadie llevó un curso de pecado 1, pecado 2, pecado avanzado. No, somos pecadores por naturaleza. Desde niño usted ve al chiquitico, ese pedacito de humanidad que usted, ay, tan lindo, es un pecador. Sí, y es un manipulador. Llora y usted, ay, ya lo tengo controlado. No sé quién controla a quién, ¿sí? Pero el niño, o sea, un niño es pecador, somos pecadores. Y dice, acá dice que hay un contraste. Los que son dominados piensan en una cosa. El que está guiado por la naturaleza pecadora siempre va a pensar en el pecado. Por ejemplo, ante un problema económico, el que está pensando de manera por la naturaleza pecadora, mi naturaleza pecadora me va a llevar ante un problema económico a angustiarme, a pensar qué tengo que hacer. Es decir, y hasta puedo llegar a hacer cosas indebidas para lograr arreglar un problema de ese tipo. Por eso que tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que domina la mente? Y quiero que vean otra vez el versículo. Quiero que me ayuden aquí en pantalla. Vean el 8.5 otra vez. Miren lo que dice. Dominados por la naturaleza. La pregunta es, ¿qué domina? Ahora, aquí está describiendo, no nos está exhortando. Está describiendo que hay dos tipos de personas. Los que son dominados por el pecado y piensan en pecado, y los que son dominados por el Espíritu Santo. Ante problemas de la vida, ante una dificultad, un infortunio, una persona buena, en su naturaleza pecaminosa puede decir, yo tengo que salir adelante, yo puedo, yo tengo que ser un hombre del tamaño del problema que se le presenta. Y usted dice, uy, qué tipo, echado para adelante. Los que son controlados por el Espíritu van a decir, si esta situación se presentó, yo confío que Dios está en control. Y yo voy a actuar como Él quiere que yo actúe. ¿Y qué es lo que Él quiere que yo haga? Que confíe en Él y que haga mi parte y haga lo que yo debo hacer. A la larga, también se va a sobreponer igual que el otro, pero el otro solo está confiando en sus fuerzas y sus capacidades, mientras que el que está pensando en el Espíritu, dominado por el Espíritu, se está dejando influenciar por él para actuar de otra manera. Por eso el autor sigue, y vean el versículo que sigue, versículo 6. Dice, por lo tanto, como una conclusión, y esa palabra es clave, permitir, ojo con esto, miren, hay gente que paga un montón de plata para escuchar esto, escúchenlo que aquí es gratis, miren. Permitir, no permita, permitir que la naturaleza pecaminosa, el pecado, controle la mente, ¿lleva a qué? A la muerte. O sea, no debemos permitir que mi pecado controle la mente. Permitir que el Espíritu les controle la mente, ¿lleva a qué? A la vida de paz. Esa es la parte que nos toca. ¿Qué voy a permitir? Cuando yo permito porque todos tenemos una naturaleza pecadora, todos lo llevamos dentro. Pero si yo soy un seguidor de Jesús, tengo el Espíritu Santo en mi vida.
Y ante los diferentes problemas de la vida, un problema conyugal, por ejemplo, el que está controlando su mente por la naturaleza pecadora va a decir, yo no tengo por qué aguantarme a esta mujer o aguantarme a este hombre. Yo sola sí puedo en este mundo. Y peor aún si viene de un hogar donde su mamá fue una mujer echada para adelante, una berrionda que no necesitó de esposo. Y dice, yo tengo una madre que me dio ejemplo. Y por eso muchas mujeres dicen, yo no necesito de ese tipo. Y muchos hombres también van a decir, mujer es lo que hay. El cálculo es de 7 mujeres por cada hombre. Por ahí deben haber otras 6 que resulten mejor. Mire, eso es pensar conforme a mi naturaleza pecadora. Conforme a mi naturaleza pecadora, ante un problema de la vida me puedo refugiar en el alcohol, en la droga, en el deporte o en el mucho trabajo. Hay aspectos virtuosos de la vida. Me dedico a trabajar 12, 15 horas diarias y soy un trabajador incansable. Pero lo que estoy haciendo es refugiarme en ello y no enfrentar mi realidad y mi problema. Esa es una manera de dejarme controlar por mi naturaleza pecadora. Cuando me dejo controlar por el Espíritu es cuando comienzo a pensar como Dios quiere que yo piense. Y ante un problema conyugal digo, Dios, tú quieres que yo aprenda algo de este problema. Y esta es la pareja que tú me diste. Y esta es la pareja con la que voy a vivir. Miren, no hay matrimonio perfecto. ¿Sí? Ay, uno ve matrimonios que son divinos. No, todo buen matrimonio, escúcheme bien, sufre en algún momento de la vida. Los malos matrimonios sufren todo el tiempo. Pero, ¿cuál es la idea? Que ante esa dificultad que estoy viviendo en mi matrimonio, yo cambie mi manera de pensar. La manera de pensar conforme a mi naturaleza pecadora. Si yo permito que mi naturaleza pecadora, voy a comenzar a hacer un montón de cosas negativas. Hasta divorciarme, porque mira, yo no tengo por qué aguantarme. Ya, se acabó el cuento. No estoy diciendo también que el divorcio, yo creo en el matrimonio. Creo que en algunos casos el divorcio es el mal menor. Pero creo que Dios estableció el matrimonio y que el matrimonio es una idea de Dios. Pensar conforme al Espíritu, dejarme controlar, permitir que el Espíritu controle mi mente, es que yo puedo decir, Señor, esta es la pareja que tú me has dado, es la pareja con la que voy, con la que me enamoré, nadie me obligó a casarme, quiero construir algo bueno, lo que tú quieres que yo haga, porque el matrimonio es una idea de Dios. Y así en los diferentes aspectos de la vida. Muchos autores, ¿sí? Y entre ellos la que les he citado, Marian Rojas Estapé, que está en YouTube, pueden encontrar mucho acerca de ella. Una mujer muy sensata realmente, no sé cuál será su fe, he escuchado que es una persona católica, creyente, y creo que tiene cosas muy acertadas. Ella hablando acerca de ese tema dice, hay una voz interior. Otros lo definen de manera más técnica. Me gusta que ella lo dice en palabras sencillas. Hay una voz interior. Esa voz interior es el reflejo de nuestro pasado. Yo vengo de un hogar de padres separados, de padres divorciados. Y las personas que venimos de hogares de padres divorciados por lo general se divorcian. Por eso usted puede ver abuelo divorciado, papá divorciado, nieto divorciado. Lo mismo con el alcohol o con otras debilidades o temas de la vida. ¿Por qué? Hay algunos cristianos locos dicen ataduras espirituales. Miren, es un patrón familiar simplemente. Y es algo que se repite de generación en generación porque es algo que yo estoy transmitiendo. Usted siempre inspira algo. Y esta gente inspiró eso. Mi abuelo fue alcohólico, mi papá también, yo debería ser divorciado y alcohólico. ¿Qué tal esa? Pero por la gracia de Dios, uno puede estar viviendo lo que Dios quiere, no por méritos personales. Yo soy un pecador, somos unos pecadores. Pero cuando uno le dice al Señor, Señor, quiero que tú irrumpas en la vida y tú cambies mi historia. Él comienza a hacer esos cambios en nuestra mente. Por eso hemos venido hablando de esto. Cambiar mi manera de pensar. Cambiar mi manera de pensar para poder experimentar la paz. Porque cuando me dejo controlar por el Espíritu, dice, es vida y paz. Por eso miren, quiero que vean esta frase. Se la puse aquí para resumir esto. No permitas, lo pongo en segunda persona y me incluyo allí. No permitamos, pero lo pongo, no permitas que tus malos pensamientos te controlen. Permite que el Espíritu de Dios controle tu mente para vivir pleno y ¿qué? Y en paz. No permitas, no permitamos. Miren, y otra vez, nuestro pecado nos lleva siempre a pensar mal. Siempre. Uno de los grandes problemas del ser humano es la autoestima. Usted me dirá, no, yo sé quién soy, lo tengo claro. La mayoría de los seres humanos, casi todos tienen problemas de autoestima. Nadie está contento como es. El que es chiquito quiere ser más grande, si yo fuera más grande. El que es flaco, sí, si yo fuera más acuerpado. El que es mono, uy, pelo tan mono, que fuera un poco más oscurito, ¿cierto? Nadie está contento.
Los grandes problemas del ser humano es la autoestima y por eso el ser humano busca realización personal en diferentes aspectos de la vida, en el trabajo, en el dinero, etc. Pensar, dejarme controlar por la naturaleza pecadora, es decir, soy feo, soy gordo, soy calvo. Pasan los años, como hemos dicho, ¿sí? A los hombres se nos cae el pelo y nos sale el pelo por aquí, por aquí, por aquí, ¿cierto? Y hay que peluquearse las cejas, peluquearse la nariz, las orejas. Algunos dicen, yo no. Si venden hasta maquinitas para... Los años pasan, ¿cierto? Dejarme controlar por la naturaleza pecadora es comenzar aún a sufrir cuando envejezco. Por eso hay gente que le da la crisis de los 50. La crisis de los 40, he escuchado hasta crisis de los 30, imagínense. No, Dios, 30 años y tiene crisis. Soy un treintón. Oiga, qué rico llegar, miren, a los 60, a los 70 y disfrutar la vida. Gente que dice, si pudiera repetir la vida, la repetiría. Porque su manera de pensar es cada momento de la vida, bueno o difícil, ha sido pedagógico, ha sido un aprendizaje para mí. Cada instante de la vida. Es como yo veo la vida, como yo veo la realidad. Así lo veía Jesús, así lo veía Pablo. Por tanto, cuando la gente hoy dice eso, yo digo, miren, la palabra de Dios muestra eso todo el tiempo. Problemas de culpa, por ejemplo, la gente que vive culpándose. Todo el tiempo es culpa mía, no, todo es culpa mía. Bien, mi hijo es así, no, es culpa mía. Y la culpa, porque en mi época era que el papá era fuerte con el hijo. Ahora el papá es una madre y el hijo es fuerte con el papá, ¿cierto? Y todo el papá, y si ve que el hijo se metió en la droga, culpa mía, culpa del mugroso este. Y es más, son expertos en echarle la culpa. Yo podía decir, me volví alcohólico por culpa de mi papá, por culpa de mi abuelo, tengo una herencia de alcohólicos. No, yo soy responsable por mi propia vida. Pero hay gente que vive culpándose. Me encanta que este texto que hemos leído, Romanos 8, 5, 6, aparece después de 7 capítulos de los que Pablo ha estado hablando de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y cuando empieza el capítulo 8, dice algo en el 8.1. Miren lo que dice el versículo. Dice así: por lo tanto, después de hablar de lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros, dice, ya no hay ¿qué? Condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Si yo soy de Jesús, ya no hay condenación para mí. Estoy libre de toda culpa. Todo mi pecado ha sido perdonado. Hay gente que su pecado, su pasado, lo persigue. Cristo murió por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y no tenemos que vivir perseguidos por ese pasado. Muchas personas hoy no son capaces de entablar relaciones sanas porque han tenido un pasado de relaciones conflictivas y difíciles. La pregunta que quiero hacer es, no hay condenación, somos libres. ¿Cómo puedo experimentar esa paz? De forma práctica, dígame, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque estamos acostumbrados, dígame 1, 2, 3, ¿qué hago? ¿Qué curso hago? ¿Cierto? ¿Cómo puedo experimentar esa paz? ¿Sí? Quiero que vean la siguiente imagen. Miren, permite que el Espíritu de Dios controle tu mente. Esto resulta en vida y paz. Quiero que esto lo llevemos en el corazón. Que el Espíritu de Dios controle ¿qué? Tu mente. Lo que pasa es que ahí surge otra pregunta. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo hago para que el Espíritu de Dios controle? ¿En qué curso me matriculo? ¿Sí? ¿Cómo hago? Les quiero dar algunos tips muy sencillos que aparecen en la palabra de Dios y que hoy muchos incluso lo dan en muchas conferencias. Miren, quiero que piensen en lo siguiente. Primero, reflexiona en lo que Él te dice en su palabra. Reflexiona, no solamente leer. Hay gente que lee la Biblia todos los días, los felicito, qué bueno. La idea es reflexionar. Miren, en este tiempo hay gente que está pagando mucho dinero, grandes ejecutivos, CEO de grandes empresas, y se van de retiro fuera de la ciudad a un retiro de reflexión y meditación. Y le ponen un nombre más nice, mindfulness, ¿cierto? Mindfulness retreat. Entonces ya suena más, ¿sí? Pero ¿qué cosa es en pocas palabras? Aprender a reflexionar, aprender a meditar, aprender a pensar. Los neurocientíficos ahora dicen, miren, lo que usted haga, usted ora, ore, usted reflexiona, usted medita, medite. ¿Qué es lo que están tratando de decir? Que la gente necesita tener un tiempo para pensar y reflexionar. ¿Cuánto más nosotros, que la palabra de Dios nos insta todo el tiempo? El Salmo 119, ¿cuántas veces repite? Medita en la palabra de Dios. No solamente léela, no solamente memorizarla, qué bueno memorizarla. Meditarla, reflexionar en ella, darle vueltas. Un autor decía rumiar la palabra, o sea, como diciendo, dale vueltas a eso, piensa. Pensar en versículos favoritos. Este versículo que les he mencionado, uno de mis favoritos. O pensar en lo que dice Isaías 26:3.
Isaías, el profeta, le habla a un pueblo que está sufriendo y le dice esto, le dice, mire, recuerden lo que Dios dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en el Señor, que Él es la fortaleza por los siglos de los siglos. Miren, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Reflexiona en lo que Él te dice en su palabra. Cada vez que te viene un pensamiento negativo a nuestra mente, ¿sí? Pensemos, Dios dice algo diferente acerca de eso. Cada vez que nos sintamos desamparados de pronto o solos, recordar que Él ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Cuando estemos preocupados acerca de nuestros hijos y nuestros nietos, ¿sí? Pensar, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Mire, reflexionar, meditar en su palabra. ¿Qué más puedo hacer? Hablar con Él. Eso en pocas palabras es orar. Ya le cité lo que esta doctora creyente, Caroline Leaf, dice en este libro, Enciende tu cerebro. Ella dice, 12 minutos de oración durante 8 semanas pueden producir un cambio en el cerebro que se puede comprobar en un scan cerebral. ¿Se imaginan eso? Hoy los neurocientíficos hablan acerca de la meditación, el reflexionar, de hacerlo de manera periódica, habitual, y que eso puede producir grandes cambios en la vida. La palabra de Dios dice, nuevas son cada mañana tus bondades. El Señor es el que se encarga de renovar la vida. Hoy están hablando de la neuroplasticidad, cómo uno puede entrenar el cerebro para cosas y desarrollarse. El cerebro necesita ser entrenado como todo el cuerpo. Miren, un ejercicio sencillo para el cerebro. Intente hacer esto. Usted que está sentado, con una mano golpea y con otra mano sobe. Si puede, golpea y sobe. ¿Ya? ¿Quién pudo? Levante la mano. Usted dirá, oiga, yo vine a hacer ejercicios. Y otra más difícil, mire, con una haga hacia adentro y con otra hacia afuera. ¿Puede? ¿Puede? Mira. Listo, ya, ahí nomás, tranquilo. Ahí está entrenando su cerebro para una actividad física. Lo que quiero decirles es que tenemos que entrenar nuestro cerebro para la vida. Que cada vez que me pase una desgracia, en vez de decir, otra desgracia. Mi padre tenía una frase cuando tenía problemas sobre problemas. Decía, llueve sobre mojado, maldita sea. Hay otras más conocidas, ¿no? Trascuernos, palos. ¿Sí han escuchado eso? No. O trascotudo, con paperas, más conocida. Diciendo como que una cosa tras otra, ¿sí? En vez de pensar así, el que es controlado por el Espíritu dice, esta es una oportunidad donde Dios algo me quiere enseñar. ¿Qué quieres enseñarme, Señor? Yo no sé. Es problema tuyo. Usted sale, se monta al carro ahorita y el carro... Voy a llamar la grúa. No, el seguro vencido. No, pero... Y usted puede decir otra vez, no, trascotudo con paperas. Pero puede decir más bien, Señor, tú me quieres enseñar algo. A ser más previsivo, a anotar en la agenda que tengo que renovar el seguro. Hay aprendizajes para la vida. ¿Qué voy a aprender? Pero miren, hablar con Él, orar con Él, desahogarme con el Señor, hablar con el Señor continuamente. Estas dos disciplinas espirituales ayudan a tener salud mental. Orar con el Señor. Señor, se te dañó el carro. Señor, pasó esta desgracia. ¿Qué quieres que haga? Señor, perdí a este ser querido. ¿Qué esperas de mí? ¿Qué quieres que yo haga? En vez de decir, ¿por qué el Señor se tuvo que ir? Yo no sé por qué. Señor, ¿qué quieres? Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Miren, algo más que podemos hacer. Habla con personas que recarguen tu vida. La palabra de Dios, ¿cuántas veces nos habla de vivir en comunidad? Cuando decimos juntos mejor, cuando decimos amistad, es porque los seres humanos hemos sido creados para vivir en comunidad y las relaciones humanas son preciosas, pero también son difíciles, ¿o no? ¿Quiénes tienen relaciones humanas que son chéverísimas, que les encanta estar con esas personas? ¿Tienen gente así en su vida? Bueno, qué bueno. ¿Y alguien tiene gente que es difícil, que tiene que la ve y se le amarga todo? Bueno, tranquilos. Miren, me encanta cómo esa misma autora que he citado dice, hay personas que son tóxicas y hay personas que son vitamina. Personas tóxicas, usted se acerca a ellos y no, usted necesita comienza a orar, Señor, dame paciencia, dame paciencia. No me des fuerza porque lo mato, dame paciencia.
Y las personas vitaminas son aquellas personas que el solo verlas, el solo cruzar la mirada, darles la mano y un apretón, sí, un abrazo y decir tomémonos un café o vamos a almorzar, uno se recarga. ¿Sí tiene gente así? Ojalá una persona así sea su cónyuge en primer lugar. Sea su familia, ¿cierto? Llegar a casa. Ahí es cuando uno dice hogar, dulce hogar. Pero hay gente que llega al hogar y dice, no, qué infierno. Y llega, tengo sueño, voy a dormir, pum, se acuesta. Y en la mañana sale temprano porque no quiere ver a nadie. Miren, habla con personas que recarguen tu vida. Por eso la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 4 habla que mejores son dos que uno, porque obtienen mayor fruto de su trabajo. Mejor es estar en grupo. No hemos sido creados para estar solos. Hay personas que dicen, yo no voy a confiar en nadie porque me han traicionado, me han dado la puñalada trapera y no quieren confiar en nadie. A Jesús lo traicionaron, lo vendieron. ¿Y nosotros vamos a quejarnos? Lo que tenemos que tener en la vida es personas con las cuales podamos compartir. Por eso los grupos de crecimiento, los grupos pequeños. Tener personas con las cuales puedo disfrutar la vida y decir, yo no me quiero perder esto. Yo quiero estar ahí. Mire, yo tengo grupos de pastores con los que me reúno y me encanta estar con ellos porque me recargan la vida. Hay un autor, Bill Hybels, que habla acerca de descubre qué te recarga. Además de las personas, también hay actividades que me recargan. Por eso, mire, quiero que piensen en lo siguiente. La cuarta, descubre otras actividades que llenen tu tanque. Algo que dicen los autores hoy, los neurocientíficos, algo que recarga la vida y ayuda a la salud mental es el ejercicio. ¿A quién le gusta hacer ejercicio aquí? ¿Hay gente? Bueno, qué rico que haya algunos. A los que no les gusta, miren, hagan el esfuerzo. ¿Sí? Busque algo, le debe gustar, nadar, trotar, camine. Si no le gusta hacer nada, caminar. Caminar es el ejercicio, como me decía un médico, es lo mínimo que debe hacer un ser humano porque para eso hemos sido creados. Salga a caminar, pero camine un poquito rápido, que sienta que el corazón le agita un poquito, ¿cierto? Porque si va a caminar como una madre, ahí tampoco. Camine un poco rápido, pero hacer ejercicio ayuda. A mí me ayuda a hacer ejercicio, ayuda a recargar. Otros la lectura, me recarga leer, me recarga ir al cine. Y algunos dirán, uy, tan carnales, tan pecadores. No, son actividades que Dios creó y permite que podamos hacer. Pero mire, cuando uno hace estas cosas y podemos seguir, pero quiero mencionarles solamente algunas. Hábitos espirituales como estos. Tener personas en la vida que me recargan. Y cuando tenga que tratar con personas tóxicas, oremos por ellas. Entrégueselas al Señor en el buen sentido, no que se las lleve, sino Señor, te pido por ellas, oro por ellas. Señor, te suplico por ellas, ¿sí? ¿Qué hago si vivo? Hay gente que me dice, ¿qué hago si lo tengo en casa? ¿Sí? Miren, hay que aprender a gestionar esas relaciones. Y es que si Dios lo permitió es porque quiere que algo aprenda. Cada vez que alguien tóxico se me cruza en la vida, digo, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? ¿Qué quieres que yo aprenda? En vez de pensar en mi carne, diría, uy, maldita sea, porque no se muere este desgraciado. No, es pensar, Señor, tú algo me quieres enseñar. Por algo permites esto. Descubrir también actividades, como les digo, y les recomiendo este otro libro, se llama Simplifica, los hombres lo van a trabajar en los grupos. Este autor habla justamente de cómo simplificar la vida para poder vivir mejor y poder vivir con la vida recargada, porque cuando nuestro tanque, dice él, está recargado, puedo soportar muchas vicisitudes de la vida porque tengo para dar. Si estoy con el tanque vacío, voy a colapsar. Voy a colapsar. Miren, quiero que vean la siguiente imagen en pantalla. Creer que Jesús es quien dijo ser y que hará todo lo que ha prometido, eso es confiar. Voy a hacer todo lo anterior, voy a reflexionar, voy a orar, voy a buscar personas que me recarguen, personas vitamina, como dice Marian Rojas, sí, que para mi vida voy a tener cuidado con los tóxicos, voy a buscar actividades que me recarguen y me den salud mental y me despejen. Algunos dicen que bailar, me encanta, bailar me despeja, baile. Pero hay cristianos locos que dicen bailar es pecado. No, el pecador es uno, el baile no es pecado. Las cosas no son malas en sí, Dios lo hizo todo bueno en gran manera. El hombre lo daña y lo deteriora. Pero miren, sobre todo eso hay que vivir confiando en el Señor. Confiar en Jesús es creer que Jesús es quien dijo ser y que hará todo lo que ha prometido. ¿Y sabe qué es lo que Él dijo ser? Dijo ser Dios y lo demostró resucitando de los muertos. Y hará todo lo que ha prometido. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha prometido darnos su paz. Él ha prometido perdón. Él ha prometido estar con nosotros. Piensen en todo eso. Cada vez que pensamientos nocivos lleguen a nuestra mente, digamos esto: yo quiero que mi mente sea controlada por el Espíritu, no por mi carne. Mi carne es mi naturaleza pecadora, que está contaminada y que arrastra muchas cosas de mi pasado.
Piensa en esto. Muchas reacciones que tenemos hoy es fruto de nuestras experiencias del pasado. Necesitamos una sanidad en esas áreas. Por eso quiero ir terminando y quiero poner la manera de conclusión algo aquí en pantalla. Mire, permite que el Espíritu de Dios controle tu mente por medio de hábitos espirituales como la oración y reflexión en la palabra de Dios. Desarrolla actividades que recarguen el alma. Rodéate de personas que te inspiren a caminar con Jesús. De esa manera experimentarás la vida y la paz que Él solo puede dar. Una pregunta para pensar y reflexionar como tarea para la vida. ¿Qué decisiones vas a tomar para que el Espíritu de Dios controle tu mente y experimentar su paz? Hay que tomar decisiones. La vida se basa en decisiones. Voluntad es otro tema que trabajan los neurocientíficos. ¿Cómo desarrollar voluntad? Voluntad firme. Yo quiero esto. No me voy a dejar influenciar por otros. No me voy a dejar influenciar por las redes sociales que dicen de todo. Lo que quiero es tomar decisiones y permitir de esa manera que el Espíritu Santo controle mi mente, para que yo piense en lo que Dios quiere que piense. Lo que Jairo nos decía hace 8 días citando Filipenses 4:8, todo lo justo, todo lo puro, todo lo santo, si hay virtud alguna, en esto quiero pensar. Por eso cada vez que venga a nuestra mente un pensamiento de nuestra naturaleza pecadora, cambiémoslo por un pensamiento que viene de Dios. Es un ejercicio que hay que hacer. Cada vez que venga ese pensamiento mal, lo voy a cambiar por otro. Miren, y así con diferentes aspectos de la vida, con la identidad, con la parte cognitiva incluso. Algunas personas dicen esto y voy terminando. Le dicen a los hijos, ¿qué quiere estudiar mi hijo? ¿Qué quiere ser cuando sea adulto? ¿Cómo que qué quiere ser? Él ya es un hombre, es una mujer, es un hijo de Dios. Lo que me da valor no es mis títulos. Qué bueno que nuestros jóvenes estudien, por favor, qué bueno. Pero eso no es lo que me da valor. Eso me da sentido de responsabilidad. Porque si soy abogado, si soy médico, si soy ingeniero, es Dios, ¿cómo quieres que yo te sirva con esto? No es para presumir, ay, soy ingeniero, soy médico, soy abogado. Mi naturaleza controlada, si mi mente es controlada por mi naturaleza pecadora, voy a pensar de esa manera. Quiero ser abogado para tener mucha plata. Quiero ser ingeniero para tener mucha... ¿sí? El que es controlado por el Espíritu dice, Señor, quiero alcanzar estas metas, quiero alcanzar estos títulos, porque con esto quiero servirte y quiero ser de influencia en este mundo. Los papás que oramos por nuestros hijos, que oramos, Señor, bendice a mi hijo, cuídalo, protégelo, que le vaya bien, que le toque una buena mujer. Miren, en vez de orar así tan egoístamente, Señor, bendice a este muchacho, bendice a esta hija que tú me has dado y permite que a través de ella mucha gente pueda conocerte. Dale títulos, dale profesión, dale un buen empleo, para que con eso te sirva, glorifique tu nombre y muchos más te conozcan por él. Estoy orando con un propósito. Estoy orando porque quiero que los que Dios me dio sean de bendición para otros, no solamente pidiendo que quiero que sean felices. Ser feliz es ver la vida como Dios quiere que yo la vea. Cristo Jesús murió en la cruz para que podamos ver la vida de esa manera. ¿Queremos verla así? Cuidemos nuestra mente. Cuidemos nuestra mente, que nuestra mente puede ser un taller de Satanás o puede ser un lugar donde obre Dios para grandes cosas, para nosotros y para los que nos rodean. Acompáñenme a orar, vamos a orar. Señor Jesús, gracias que nos has dado la capacidad de pensar, de analizar, de reflexionar. Señor, pero somos pecadores y usamos esa capacidad muchas veces para lo malo. Y pensamos en lo que no debemos pensar, porque nuestra naturaleza pecadora nos lleva a eso. Por eso hoy te pedimos, Señor, no queremos permitir que nuestra naturaleza pecadora controle nuestra mente. Te queremos pedir que tu Espíritu Santo controle nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de enfrentar la vida, sus desafíos, sus retos, sus problemas. Señor, gracias porque tú moriste en la cruz para restaurarnos de manera plena e integral. Restaura nuestra manera de pensar. Lejos de victimizarnos, vivir con sentimientos de culpa, vivir con complejos, vivir con malos pensamientos en cuanto a la identidad, el dinero, las posesiones, la familia, el matrimonio. Queremos llenar nuestra mente de lo que tú nos enseñas en tu palabra. Pensar que el matrimonio es una idea tuya. Pensar que cada problema es una oportunidad. Pensar que tú nos has dado tu Espíritu Santo
para poder vivir una sobrenaturalidad en medio de lo que vivimos. Señor, queremos suplicarte por el poder de tu Espíritu Santo que tú controles nuestra mente. Yo les pido que sigamos orando, por favor, que sigamos en oración. Y en oración le digamos al Señor: Señor, yo quiero tomar decisiones para que tú sigas controlando y cada vez más mis pensamientos. Decisiones como tener espacios para orar, reflexionar. Decisiones como buscar personas que sean de influencia para mi vida. Si estás orando así, en el silencio de tu corazón, dile: Señor, yo quiero comprometerme con eso, porque quiero vivir sano mentalmente como tú quieres que yo viva. Señor, nos rendimos ante ti. Toma nuestra vida una vez más. En el nombre de Jesús oramos. Amén.